Daniel Estico, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Gracias, igualmente. Daniel, una de las cuestiones que me da para pensar de por qué no se habilitan los vuelos nacionales e internacionales es porque le queda muy cómodo al gobierno con la restricción de dólares que hay en este momento, ¿no? Bueno, ese es uno de los argumentos que están haciendo algunos economistas sobre por qué, sobre todo, no se habilita el vuelo internacional. Obviamente que el COVID es una pandemia que crece con la movilidad y con el traslado de personas, y no hay país en el mundo que esté exento del virus, pero claramente tiene más, pareciera más una connotación económica, política, que una justificación racional, porque si uno ve el mapa del mundo, cómo se están moviendo los aviones, y estamos viendo que si bien hay países donde hay vueltas a lo que se llama una segunda ola de contagio, lo cierto es que tampoco podés paralizar el mundo, la actividad económica, porque la gente se te muere de angustia, se te muere de estrés, se te muere porque no tiene ingreso, con lo cual esa falsa dicotomía que desde el primer día estableció el gobierno entre salud y economía se manifiesta con toda contundencia, por ejemplo, en el caso del sector aéreo, el turismo, la gastronomía, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, contame un poquito de tu lectura. ¿Tiene dólares reales el Banco Central en este momento o está lleno de papeles y cédulas de transferencia electrónica? Mirá, vos sabés que hace tiempo que la Argentina tiene una contabilidad creativa en el manejo y en el cálculo de las reservas, que viene desde la época de Cristina Kirchner, desde acá del 2009, cuando Martín Redrado toma el primer swap de monedas con China, y se inflan las reservas. En ese momento, si mal no recuerdo, eran unos 10.000 millones de dólares, que era una operación de canje de monedas. Los chinos te dicen, bueno, tomá el equivalente a 10.000 millones de dólares y ponlo como si fueran tus reservas, y yo hago lo mismo con los pesos que vos me facilitas para que yo ponga en mis reservas, y de esa manera se empiezan a maquillar las reservas. Lo cierto es que con control de cambio, con superávit comercial tremendo, porque esta crisis está provocando un derrumbe de las importaciones y una caída, pero menor, de las expo, y entonces tenemos un superávit comercial de unos 15.000 millones de dólares, o sea, más de 1.000 millones de dólares por mes, de diferencia positiva entre exportaciones e importaciones. Está subiendo el oro, que las reservas del Banco Central tienen, a comienzo de año eran unos 900 millones de dólares en reservas en oro, y el oro trepó porque se derrumbó el dólar, y se valorizaron solamente por ese concepto 1.000 millones de dólares de reservas. Y como decíamos antes, la parálisis aérea ha hecho que el déficit del turismo internacional, que se llevaba por año alrededor de 10 a 12.000 millones de dólares, o sea, 1.000 millones de dólares por mes, hoy es cero, porque no está esa posibilidad de que los argentinos viajen. No son muy raras excepciones. A pesar de todo eso, las reservas brutas están cayendo en unos 400, 500 millones de dólares. Ahora, cuando empieza uno a desgranar, a desmenuzar la Ujú. composición de las reservas, le sacás el oro, porque vos decís, está bien, el oro pues son 4.000 millones de dólares que está aportando en este momento a las reservas, pero resulta que si las quiero transformar en dólares, o las tengo que vender o lo tengo que caucionar. Claro. Y la sola mención de que el Banco Central pudiera hacer eso ya te alimentaría el grado de incertidumbre. Por eso los economistas no muchos se ponen de acuerdo si para determinar si el Banco Central tiene reservas líquidas o no, hay que contarlo o no. Entonces yo lo descuento. Después, como te decía, el swap de China, de los 9.000 millones de dólares originales de Redrado en 2009, hoy ya en la época de Sturzenegger, Sí, Federico Sturzenegger, sí, se habían subido a 19.000 millones, 18.550 millones de dólares, que también son papelitos que no son reservas propias del claro. Banco Central. Y aparte, el día que el Banco Central los quiera usar, va a empezar a pagar una tasa de interés que es secreto de Estado. Algunos dicen que es una tasa muy ventajosa en el Banco Central, y entonces yo les preguntaba si es tan ventajosa, ¿por qué no la publican?
y otros dicen que es una tasa del 8-9% anual en dólares, con lo cual sería un costo enorme. Y es una tasa ruinosa, porque ahora, fíjate vos lo que provoca la confusión ideológica, ¿no? Es decir, en el supuesto que fuese del 8 del 9, ¿no? Hay todo un sector que diría, bueno, pero en definitiva esto hace a la independencia de la Argentina, otro diría que esto hace a una nueva dependencia, todos siguen cuestionando al Fondo Monetario y no hay plata más barata que la del Fondo Monetario. Exactamente, que el gobierno de Néstor Kirchner, ¿te acordás que las canceló para evitar las condicionalidades que te ponen los créditos con el Fondo Monetario, que son condicionalidades que vos pondrías en tu propia casa? Si vos te tomás un crédito porque decís quiero cambiar la casa, porque por razones muchas más saludables y entendibles que las que toma deuda el gobierno nacional en cualquier signo político, o te endeudás porque cambiaste el auto, o te endeudás porque te decidiste refaccionar, le decís al resto de la familia, bueno, ahora ajustémonos porque hay que pagar el crédito para poder disfrutar este beneficio del cambio del auto, de la mejora del hogar, etcétera. Bueno, a nivel país, el gobierno de Néstor Kirchner canceló el acuerdo con el Fondo Monetario para después hacer todo lo que el Fondo Monetario le pedía, tener superávit fiscal, tener superávit comercial, no dejar atrasar el tipo de cambio, bajar los impuestos, etcétera, etcétera. Y por eso tuvimos un buen periodo 2003-2007. Después el tema se fue desnaturalizando y en el 2006 se cancela ese crédito con el Fondo Monetario Internacional. En ese momento eran unos 10.000 millones de dólares que pagaban una tasa del 4% anual aproximadamente para tomar deuda con Venezuela al 15% anual. Entonces, por eso me recuerda un poco el caso del swap de China. El gobierno acaba de renovar la semana pasada este swap de China por 19.000 millones de dólares, que no sabemos, insisto, cuál es la tasa que te cobrarían los chinos si llegáramos a usar esos dólares para regular el mercado, y resulta que el ministro Guzmán estuvo 5 meses negociando o 4 meses negociando con acreedores para bajar la tasa del 3%. Entonces, esas inconsistencias, esa incongruencia de política económica hace que las reservas reales, cuando uno empieza a desmenuzar, ya de los 43 que teníamos, ya estoy por debajo de los 20.000. Y resulta que aparte, en las reservas hoy hay más de 10.000 millones de dólares, 10.600 millones de dólares, que es del sector privado. Es la diferencia entre los depósitos que hay en dólares en los bancos por parte del sector privado, de la familia, de las personas y también de empresas, y que como los bancos no los prestan porque no tienen suficiente demanda de exportadores, le da al Banco Central la posibilidad de inflar las reservas por ese concepto en 10.600, con lo cual ya estás bajando de los 43 iniciales a menos de 10.000 millones de dólares. Y después hay también otras operaciones de pases con el Banco de Basilea, tenés las cuotas de dólares depositadas de la Argentina en los fondos, en los organismos internacionales como país miembro, que también que pueden llegar a usar justamente cuando el gobierno toma, cualquier gobierno, ¿no? Toma un crédito del Fondo Monetario, una variable de referencia es esta cuota. Entonces te doy 3 cuotas, te doy 10 cuotas, etcétera. Pero si el gobierno decidiera usar estos recursos, que son 4.600 millones de dólares, también dispararía una señal de alerta en los mercados diciendo, che, ojo, la Argentina está rascando la olla porque tuvo que apelar a esto. Y entonces cuando depuramos todo eso, esos 43.250 millones de dólares que el Banco Central informó ayer que había de reservas brutas, cuando lo medís en términos reales, te baja a 2.200, 2.210. O sea, se están aproximando a cero. Por eso tenemos esta brecha enorme entre los dólares alternativos y el dólar mayorista, que está en 72, 73 pesos, ¿no? Claro. Bueno, ahora, lo curioso de eso es que veo una enorme, inmensa voluntad de un conjunto de actores que en los pasados años agitaban el parche todos los días en mantener un silencio enorme alrededor de toda esta realidad. Sí, porque cuando uno habla de estos temas, que me pasó a mí, enseguida me respondieron por chat del Banco Central y me dijeron que estaba haciendo terrorismo económico. Entonces resulta que hacer periodismo de investigación, analizar los números y decir la realidad para alertar al gobierno
de muchachos se están equivocando, algo está pasando en la economía. Fíjate vos, José Luis, ayer se dieron a conocer los datos de inflación. Sí. Puede ser una lectura buena, puede ser una lectura mala. La buena, 1,9, pensábamos que iba a estar arriba del 2, ya incluso los economistas están diciendo que este mes de agosto viene cerca del 3. Ahora, cuando desmenuzás el índice de precios del consumidor, vimos que en julio las prendas textiles y de calzado aumentaron 3,3%. Digo, ¿cómo puede ser que estén aumentando los precios en esa magnitud, estando la mayoría de los comercios cerrados, la mayoría de los shoppings estuvieron cerrados en julio? Esparcimiento y equipamiento del hogar, 4%. Recreación y cultura, estamos con el aislamiento social preventivo y obligatorio, subió 3,3%. Entonces una pregunta, si el INDEC está detectando semejantes aumentos, no son aumentos circunstanciales, porque cuando uno mira cuánto aumentó en el año, o sea, en los últimos 12 meses, frente a una inflación promedio del 42%, que el sector textil y calzado haya tenido un aumento del 64%, y después te encontrás que las pymes cierran, que lloran, y obviamente, si la gente no puede trabajar, no tiene ingresos, está angustiada, está encerrada, y encima te aumentan los precios 64%, una prenda textil, estamos en problemas. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 52%, y recreación y cultura, los artistas que están todos fundidos, qué sé yo, el INDEC mide un aumento del 50%. Hay algo en la Argentina que no está funcionando, ¿no? Sí, lo primero que no estaría funcionando es el INDEC, porque yo me pregunto, con todos los teatros cerrados, los cines cerrados, sin actividad musical, ¿en dónde se hace el registro de lo que aumenta? ¿Que lo llaman a Rottenberg y Rottenberg dice aumenté la entrada? Bueno, por eso yo creo que hay cosas que hay que... No tiene sentido común esto. Claro, y como eso cuando uno mira, por ejemplo, antes de ayer el INDEC dio los datos de capacidad ociosa y dice, bueno, ya se está volviendo a la normalidad, y cuando vos mirás el detalle de la capacidad ociosa que hay en el sector industrial, por ejemplo, la industria automotriz trabajó a un cuarto de la capacidad, o sea, si puede producir 100 autos, produjo 27, y así el sector petroquímico, el sector de la metálica básica, o sea, sectores pesados están con capacidades ociosas enormes. Y sin embargo, cuando mira el índice general, le da arriba del 50%. No sé cómo hacen los números, cómo lo ponderan, pero digo, estamos en una situación complicada, y si querés, para cerrar el escenario, cuando uno mira los diarios de hoy, estaba viendo Infobae esta mañana, se votó una ley de moratoria que te permite a una persona que estuvo presa por no pagar los impuestos, que esos impuestos entren en moratoria por transferencia de combustibles. Que aprueba una ampliación del presupuesto en el cual aumenta más el gasto público y te alimenta el déficit fiscal, te lo lleva casi al 10%, 12% del PBI. Te sanciona y reglamenta la ley de teletrabajo, un instrumento que te permite paliar la crisis para que sea más restrictivo, para que sea más oneroso, para que las empresas no generen empleo. Entonces, con todo este cuadro, ¿cómo no va a caer la imagen del presidente? ¿Cómo no va a ver el mal humor que hay en los mercados, etcétera? Yo creo que el gobierno tiene que tomar nota de que en algo se está equivocando, ¿no? Sí, el gobierno debería tomar nota. Lo que ocurre es que todo pasa por el mismo cristal con el que te trataron a vos. Después vienen y te dicen que haces terrorismo. Es una locura. Te agradezco como siempre la ilustración que nos brindás y el tiempo. Muy amable. Gracias, José Luis. Te mando un abrazo. Hasta luego. Fin de semana. Bueno, igualmente. Daniel Estico.